Gina, por favor, si pudiéramos iniciar. Buenos días a los que se están uniendo en este momento. Iniciamos la sesión entonces. Hola, buenos días a todas y a todos. Ya con cafecito en mano, vamos a iniciar la sesión. Les recordamos nuevamente las ligas para poder registrar su asistencia y también tomar esta evaluación de diagnóstico. No se les olvide, es importante para nosotros llevar el registro y también qué tal estamos haciendo la chamba, ¿no? Para ver el previo y el post. Entonces ahí coloqué las ligas también en el chat y cualquier cosa, desde luego cualquier pregunta, cualquier duda, aquí estamos a la orden y también obviamente habrá tiempo al final para poder compartir, intercambiar algunas ideas. Entonces, bueno, iniciamos. Les agradezco a todas y a todos su tiempo el día de hoy y vamos a arrancar ya en materia para poder tener buen tiempo para tener todo cubierto. El día de hoy vamos a ver igualdad de género para el desarrollo sustentable y la gestión ambiental y desde luego también en la segunda parte de la sesión, como ya habíamos visto en el programa, vamos a retomar un poco sobre estos conceptos para transversalización de perspectiva de género en proyectos y en programas y vamos a brindar algunas herramientas. Perdón. Vamos a brindar algunas herramientas muy prácticas para que ustedes también puedan implementar estas metodologías en su ámbito de trabajo. Y para iniciar, pues quería mostrarles esta cita de la Declaración Ministerial de Buenos Aires en el marco de esta reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe en 2018 y que es digamos ya, se reconoce internacionalmente esta consideración de la perspectiva de género como una variable significativa para el desarrollo y la implementación de políticas públicas en materia ambiental, considerando las brechas que siguen presentes en la región y desde luego en todo el mundo y las oportunidades que surgen del intercambio de experiencias en la materia para cumplir con los requisitos de la Agenda 2030 y de los ODS. Y aquí muy rápidamente, desde luego, pasar por digamos, overview del marco internacional en la materia, en décadas recientes, particularmente a partir de los años 90, y señalo, por ejemplo, la Declaración de Río, se ha brindado un reconocimiento expreso a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como centrales para el desarrollo sostenible. No es un tema en sí mismo, sino un tema transversal en todo lo que tiene que ver con desarrollo. Este reconocimiento, desde luego, es evidente en una serie de normas y acuerdos internacionales. Ahorita tenemos, por ejemplo, el principio número 20 de la Declaración de Río, de manera concreta, que señala la participación plena de las mujeres como un elemento esencial para el desarrollo sostenible. También tenemos, desde luego, la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción del 95, que plantean un llamado a los gobiernos para integrar la perspectiva de género en políticas y programas para el desarrollo sostenible. Tenemos también, a partir de esta Conferencia de Desarrollo Sostenible del 2012, también se señala la importancia de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en los tres pilares de desarrollo sostenible: el económico, el social y el ambiental. Desde luego, ya todos y todas conocen la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que no solamente tiene un objetivo, que es el número 5 sobre la igualdad de género, sino que se contempla la igualdad como transversal a los 17 objetivos. Y a partir, desde luego, las reuniones de los estados parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la 21 de manera particular, por ejemplo, en la 21 se reconoce la igualdad de género como un principio rector para la implementación efectiva de la política climática en el Acuerdo de París.
Y luego posteriormente en la 25, que fue presidida por Chile, que se celebró en Madrid, tenemos, digamos, uno de los principales logros fue la renovación y el fortalecimiento del programa de trabajo de Lima y el plan de acción de género, que ya también contemplan elementos muy particulares para transversalizar perspectiva de género en todos los objetivos ambientales. Ahora, aquí esto es un reconocimiento ya este reporte anual de 2016 de UN Environment, en donde se plantean los roles de género, particularmente la división sexual del trabajo, que dicta las maneras en que las mujeres y los hombres se relacionan e interactúan con su medio ambiente. Esto lo vimos en la sesión pasada ya como conceptos básicos. Ahora lo estamos retomando ya para ver cómo se insertan todos estos conceptos en la agenda global y la agenda de desarrollo sustentable. Estos roles de género, esta división sexual del trabajo, desde luego, trae consigo problemáticas diferenciadas que desde luego determinan distintos riesgos y amenazas, afectaciones ambientales para mujeres y para hombres, lo que conlleva desde luego a una discrepancia en las prioridades percibidas, la gravedad de los problemas y las intervenciones que sean más adecuadas. Y es que tenemos cada vez más evidencias respecto a las sinergias entre la igualdad de género por un lado, pero también por otro lado la sustentabilidad económica, social y ambiental. Por ejemplo, cuando las mujeres participan en la administración pública, pues desde luego es más probable que más recursos públicos se puedan asignar a prioridades de desarrollo humano, incluyendo la salud, la nutrición infantil, por ejemplo, el acceso al empleo, también asegurar el acceso y control de las mujeres sobre activos de agricultura, por ejemplo, recursos productivos, es fundamental para la seguridad alimentaria. Esto ya es reconocido por la FAO. Y también el conocimiento, agencia, la acción colectiva de las mujeres, desde luego, es central para la construcción de alternativas económicas, sociales y que sean también, desde luego, ambientalmente sustentables en el manejo de paisajes, de suelos. Estos son, desde luego, solo algunos ejemplos sobre acciones de adaptación al cambio climático, la producción, el acceso a los alimentos, el aseguramiento de servicios de agua, de saneamiento, de energía, en fin. Y aquí uso este esquema para plantearles esto. Se ha reconocido, por ejemplo, que algunos aspectos de la igualdad de género, como la educación, el empleo, todos estos temas que hemos visto en la sesión anterior, que hemos estado viendo, pues desde luego tienen un impacto positivo en el crecimiento económico, ¿no? Aunque este impacto depende también de la naturaleza de las estrategias del crecimiento, la estructura de la economía, la composición sectorial del empleo femenino, entre otros factores. Entonces tenemos esta relación positiva, ¿no? En aspectos de la igualdad y cómo se reflejan en el crecimiento económico. Y esto es una certeza, desde luego. Sin embargo, no necesariamente podemos decir lo mismo a la inversa. Es decir, no siempre podemos hablar de una relación ganar-ganar cuando hablamos de la igualdad de género y el crecimiento económico. Y aquí lo que se ha observado es que algunos patrones de crecimiento económico, desde luego, dependen del mantenimiento de las desigualdades de género, como las desigualdades salariales, la prevalencia de ciertas normas sociales, estereotipos, etcétera. ONU Mujeres, por ejemplo, ha evidenciado que los efectos de los patrones del desarrollo sostenible intensifican las desigualdades de género, insostenible, perdón, de género, porque las mujeres y las niñas, desde luego, son afectadas de manera desproporcionada por algunos shocks económicos y ambientales. El día de hoy sabemos con certeza que las causas de la insostenibilidad y de las desigualdades de género se encuentran relacionadas. Y hay evidencia sobre esto y aquí por eso quise mostrarles cuál es esta relación entre la insostenibilidad y la desigualdad y cómo es necesario revertir estos patrones, ¿no? Ambos surgen
de modelos de desarrollo que apoyan un crecimiento con base estrictamente en fuerzas del mercado comúnmente que son poco reguladas, así como la persistencia de algunas relaciones desiguales de poder entre hombres y entre mujeres. Estos patrones de desarrollo insostenible, a su vez, desde luego, reproducen y dependen de las desigualdades de género, explotando desde luego el trabajo de las mujeres y el trabajo de cuidados no remunerado. A su vez, desde luego, estos patrones de desarrollo también producen algunos problemas ambientales, ya que los actores comúnmente buscan asegurar ganancias implementando prácticas que se basan en la explotación de recursos naturales, en la contaminación, etcétera. Entonces tenemos esta relación estrecha entre la insostenibilidad y la desigualdad de género. Y uno de los factores clave que ha generado impactos diferenciados a nivel económico, social, ambiental entre hombres y mujeres es, y aquí nos vamos ya a ejemplos muy concretos, el desigual acceso a la propiedad y control de los recursos naturales. Esto desde luego crea o profundiza brechas de desigualdad y brechas de género en la gobernanza de los recursos naturales. Y ahora, ¿a qué me refiero con gobernanza de los recursos naturales? Pues estas maneras, las formas en cómo se gobierna la propiedad, los modos de apropiación, la distribución de los costos y beneficios de los recursos renovables, de los recursos no renovables, para que el conjunto de la sociedad pueda beneficiarse de su explotación o su conservación. Desde luego, esto mismo tiene consecuencias sobre la división del trabajo, donde las mujeres tienen una sobrecarga de las actividades del cuidado, como ya lo habíamos visto en la sesión anterior, y esto desde luego se ha agravado durante la pandemia. Desde luego, lo que ya sabemos es que las mujeres y los hombres se relacionan con los recursos naturales de una manera diferenciada, ¿no? Tanto en las actividades no remuneradas en el hogar, en el caso de las mujeres, como en las actividades dentro o fuera del hogar para generar ingresos, ¿no? Las actividades productivas tanto de hombres como de mujeres. Y esto es producto, desde luego, de la cultura, y como ya lo vimos en la sesión anterior, de algunos patrones que se van reproduciendo conforme a comportamientos aprendidos socialmente. Esta sobrecarga asociada al trabajo de cuidado, desde luego, conlleva a una mayor dependencia de los recursos naturales y, por consiguiente, a una mayor vulnerabilidad de impacto ante las dificultades para su acceso y control, sobre todo en el campo y en las zonas rurales. Por ejemplo, digamos, la imposibilidad para acceder a fuentes de energía limpia para la cocina, ¿no? Hablemos de un ejemplo concreto, implica desde luego en muchos lugares la responsabilidad en el acopio de leña, que al mismo tiempo expone a las mujeres a impactos negativos en su salud. Además, desde luego, dado que las mujeres suelen ser las que se hacen responsables del cuidado de las personas enfermas, de los adultos mayores, de los niños, etcétera, los problemas de salud derivados de la falta de agua o de energías limpias significan al mismo tiempo una sobrecarga de trabajo. Ahora, eso en el ámbito de lo privado, pero por otro lado, a pesar de que cumplen un papel fundamental en el ambiente, digamos, en el ámbito productivo, vinculado a los recursos naturales, particularmente en el trabajo agrícola, también persisten brechas en el acceso al control y gestión de estos recursos, así como en los espacios de participación para su gestión. Por ejemplo, tenemos datos de la FAO, concretamente en América Latina, solo el 20% de las unidades agrícolas cuentan con una mujer como titular. ¿No? Entonces, ahí es una brecha muy, muy importante a tomar en consideración para el manejo, la gestión de los recursos naturales. Esta falta de control de las mujeres sobre la tierra, desde luego que se traduce también en una falta de participación en la gestión del agua, con una escasa representación o nula en algunos casos
representación en los consejos de cuencas, en las juntas de usuarios de riegos. En fin, todas estas brechas implican o tienen impactos diferenciados por género ante la degradación ambiental o el cambio climático. Y aquí en este esquema, pues desde luego les comparto a lo largo de estas tres, digamos, a pesar de las brechas, estas de gobernanza de los recursos naturales que les comentaba, pues concretamente en el ámbito de la biodiversidad y medio ambiente, en el ámbito del agua y la agricultura, en el ámbito de la energía y la minería, en qué se traducen estas brechas entre mujeres y hombres, y que desde luego implica que o conlleva a que las mujeres sufran impactos desproporcionados sobre el cambio climático. Y aquí les pongo algunos ejemplos muy concretos. Por ejemplo, imagínense ustedes en algunas comunidades en donde las mujeres invierten de 4 a 5 horas al día para carrear agua. Y esto, digamos, solamente para el caso de el cumplimiento de sus responsabilidades, labores domésticas, ¿no? Las labores en el hogar, las labores del cuidado. Los hombres, pues, rara vez participan en esta actividad. Digamos, la relación de los hombres con un recurso como el agua es distinta a la de las mujeres. En el caso de los hombres, pues su uso más común es por riego, ¿no? En términos de cuidado del ganado, etcétera. Sin embargo, cuando los hombres, que son los que están en posiciones de toma de decisión, cuando toman alguna decisión sobre este recurso, pues estamos hablando en particular para el caso de infraestructura, pues desde luego se manifestarán en algunos casos o a favor de la instalación de algunas estructuras para el riego. Ciertamente, si las mujeres participaran en estos espacios de toma de decisión, pues desde luego las decisiones que van en torno a la infraestructura se orientarían más hacia, digamos, la construcción de fuentes para agua potable en los hogares o, digamos, la construcción de lavaderos comunitarios, etcétera, ¿no? Aquí se ve muy marcada la relación diferenciada de hombres y mujeres con un recurso natural fundamental, ¿no? Otro ejemplo muy particular respecto, por ejemplo, a la conservación de manglares, ¿no? Tenemos líderes comunitarios que tradicionalmente son hombres, desde luego limitan la recolección de leña en zonas costeras y la pesca en estuarios sin consulta previa a las mujeres. Eso sucede de manera muy común. Los hombres pescan en alta mar, no ven afectadas sus actividades productivas, pero desde luego ante esto las mujeres resultan afectadas al tener que desplazarse mucho más lejos para conseguir leña para la cocina, tener que buscar otros insumos de autoconsumo, y esto desde luego genera mayor pobreza de tiempo, mayor esfuerzo, mayor desgaste físico, y estos desde luego son problemas muy comunes en donde podemos ver de manera muy clara la relación diferenciada que tienen los hombres y las mujeres con los recursos naturales. No incluir a mujeres por igual en el proceso de toma de decisiones generan necesariamente políticas que impactan directamente en sus actividades y ensanchan las brechas de desigualdad. Aquí les muestro brevemente en el ámbito regional, tenemos marcos muy robustos sobre los diagnósticos, las agendas para la igualdad de género, el logro de los ODS, por ejemplo. Y aquí les muestro de manera particular estos nudos estructurales que fueron identificados en esta agenda regional de género y acordados en la estrategia de Montevideo de 2016 y cómo se relacionan con los recursos naturales. Por ejemplo, uno de los nudos estructurales identificados es esta desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza en el marco de crecimiento excluyente. ¿Qué relación tiene? Pues al menos en nuestra región, en América Latina y el Caribe, es una región muy vulnerable a las consecuencias ante el cambio climático por su diversidad biológica y los patrones productivos intensivos en extracción de recursos naturales y energía fósil, acentuando las desigualdades sobre las mujeres. Y tenemos estos otros tres nudos identificados
y que ya platicamos desde la sesión anterior, patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos, predominio de la cultura del privilegio, tenemos la división sexual del trabajo e injusta, organización del cuidado y concentración de poder y relaciones de jerarquía en el ámbito público. Ahora, aquí, ahí está. Ahora, ¿por qué es fundamental la perspectiva de género en la gestión ambiental? Para el logro de la Agenda 2030 es imprescindible abordar estos nudos estructurales que perpetúan las brechas de género y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. Para lograr esto es fundamental entender esta relación entre las dinámicas de género y los recursos naturales, la vulnerabilidad de las mujeres ante el cambio climático por estas diferencias en las relaciones que se tienen con los recursos naturales y su dependencia económica de los recursos naturales, la división sexual del trabajo, como hemos comentado, y hay un acuerdo ya internacional por todos estos motivos que les comento y en estos marcos de diagnóstico y de evaluación en que, digamos, el desarrollo sostenible solo es posible si se incluye a las mujeres en la toma de decisiones y desde luego si se da acceso al uso y control de los recursos, así como los beneficios consecuentes. ¿Cómo se expresa la igualdad de género en la gestión ambiental? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de perspectiva de género en la gestión ambiental? Pues son temas muy concretos, por ejemplo, políticas, programas sobre el manejo adecuado de recursos naturales que incluyan las necesidades, las prioridades, las opiniones, no solamente de los hombres que suelen estar en posiciones de toma de decisión, sino también de las mujeres. Al diseñar estos programas de desarrollo y de intervención es importante identificar qué recursos están a cargo de hombres y qué recursos a cargo de mujeres o cuál es la relación diferenciada entre ambos, ¿no? Ellas pueden tener control sobre los frutos y su aprovechamiento, pero no sobre los árboles frutales, por ejemplo, o las tierras en donde están plantadas. Entonces, de poco sirve, por ejemplo, brindar acceso a sistemas de irrigación si no tienen acceso a tierra, a créditos, a semillas, a capacitación. Entonces, es importante estudiar el contexto en el que tanto hombres o mujeres aprovechan y se relacionan con distintos recursos y desde luego también evaluar las implicaciones que toda acción planeada tiene para ambos. Las diferencias de necesidades, de experiencias, desde luego deben reflejarse en el diseño, en la instrumentación, en el monitoreo de evaluación de políticas y programas ambientales a efectos de que las oportunidades de desarrollo y los beneficios sean parejos y no sean desiguales y a su vez ensanchen brechas de género. ¿Cuáles son algunas herramientas para la gestión ambiental? Bueno, muy concretamente, como hemos comentado, reconocer e involucrar a las mujeres como agentes de desarrollo social y no solamente, digamos, como una población impactada. Considerar que las necesidades de las mujeres son distintas, potencializar las habilidades y recursos de las mujeres, fortalecer la participación de mujeres en instituciones y organizaciones sociales, dar voz a las y los beneficiarios de los diversos programas y proyectos de desarrollo, incorporar el tema de género en los cursos de capacitación a todas las personas promotoras ambientales, personas usuarias de los recursos, difundir experiencias exitosas, este intercambio de experiencias y lecciones aprendidas es sumamente importante también. Ahora, aquí algunos ejemplos de cómo incorporar el género en iniciativas de adaptación. Como lo comentaba, considerar a las mujeres como agentes de cambio importantes, ¿no? Sus conocimientos son esenciales para las medidas de adaptación y deben promoverse su participación plena y efectiva, ¿no? Dado sus actividades, lo que realizan, su conocimiento es muy particular y no solamente, digamos, considerarlas como un grupo impactado. Sin embargo, lo que vemos es que
pues desde luego las mujeres están ausentes del diálogo en estos procesos de planeación, de toma de decisiones. Como comentaba, se ve a las mujeres como víctimas o como grupo impactado y no como expertas y como líderes. Entonces se les asocia más con este aspecto de adaptación y no tanto aparte como agentes de cambio para la mitigación. Y entonces aquí lo que se propone, desde luego, es esta concientización, apreciación y reconocimiento del aporte de las mujeres y emprender acciones que empoderen a las mujeres para que se involucren en procesos de toma de decisiones. Algunos ejemplos. En cuanto a fuentes de energía limpia y tecnología, las mujeres son las principales responsables de asegurar el suministro y la seguridad energética en sus hogares, ¿no? Seguramente algo nos tienen que decir, ¿no? En el caso, por ejemplo, a su vez de la captura, fijación o almacenamiento de carbono, pues es importante destacar también el papel de las mujeres en la silvicultura, por ejemplo. En el consumo sostenible es un aspecto muy sensible al género, ya que las mujeres toman la mayoría de las decisiones de consumo. Entonces ahí contemplar desde luego estos aspectos. Ahora, vámonos a algunos principios básicos para la transversalización para retomar un poco lo que vimos en la sesión anterior, cómo se implementa esto de manera concreta. Muy brevemente, para dar una refrescadita a la memoria, ¿qué es la perspectiva de género? Es una herramienta de análisis que nos ayuda a evidenciar estos mecanismos jerarquizados de las relaciones de género, nos ayuda a evidenciar la condición de las mujeres, su posición de desventaja eh, ocasionada por la organización social estructurada en la desigualdad, basada en la diferencia sexual y en los mecanismos de poder establecidos por los hombres, y nos ayuda a identificar y valorar las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Es un proceso que nos ayuda a valorar las implicaciones diferenciales que tiene cualquier acción que se planifique, tanto para hombres como para mujeres. Y desde luego que implica una actuación simultánea en diversos niveles e instancias para la inclusión de distintos puntos de vista que permiten atacar de raíz la desigualdad entre los sexos. Implica que la responsabilidad no se detente solamente por el mecanismo institucional que nace para abordar la desigualdad de género, sino se trata de una responsabilidad compartida por el conjunto de los agentes estratégicos. Más que incrementar la participación de las mujeres, como comentábamos en la sesión anterior, en estrategias, en programas que ya existen, es decir, simplemente colocar a más mujeres ahí, pues se trata de transformar estructuras institucionales y sociales desiguales con el fin de hacerlas sensible al género. ¿Por qué? Pues desde luego esto lleva a un enriquecimiento de las propuestas de acción para alcanzar la igualdad, no solo entre mujeres y hombres, sino también entre personas y grupos sociales que padecen distintas formas de desigualdad y de discriminación. Nos abren nuevos campos de análisis e intervención al hacer visibles espacios de decisión que estaban ocultos o subestimados. Y aquí, por ejemplo, las decisiones que se toman en el hogar, el uso de los recursos y el impacto de las actividades en la reproducción social. Y desde luego también nos permite comprender mejor los factores que intervienen en los cambios sociales, culturales y económicos al ofrecer planteamientos que explican entre otras cosas, pues las razones por las cuales las personas y los grupos usan sus recursos de distinta manera, la percepción sobre las diferencias y desigualdades en el acceso a dichos recursos y su control, y las funciones diferenciadas en los espacios de participación y mecanismos de decisión. Es decir, tomamos en cuenta toda esta serie de factores para poder dirigir de una mejor manera nuestras intervenciones, nuestras acciones. Y aquí algunos principios básicos. Vámonos con lo primero. Generar diagnósticos con perspectiva de género. ¿Qué implican los diagnósticos con perspectiva de género? Pues desde luego se trata de estudiar el estado
de la situación, dar un contexto institucional que estudie lo social, lo económico, lo político, estudiar la normativa, estudiar los actores estratégicos y desde luego analizar estos roles y relaciones, dónde están las diferencias, dónde están las desigualdades, cuáles son las problemáticas y las necesidades de cada uno de estos grupos, qué recursos tienen, qué recursos no tienen y cuáles son las fortalezas de cada uno. Esto se hace desde luego con una revisión documental, quizá en algunos casos ejercicios cualitativos, cuantitativos, se pueden hacer unos grupos de enfoque, se pueden hacer entrevistas y así combinar distintas técnicas para poder llegar a un diagnóstico que nos muestre las diferencias entre los distintos grupos. Por otro lado, implica transversalizar perspectiva de género en alguna política o programa, implica necesariamente la desagregación de estadísticas y la construcción de indicadores por sexo para llegar desde luego a un análisis de género concreto. Necesariamente tendríamos que contemplar la desagregación de sexo de los datos obtenidos en el diagnóstico y desde luego esto siempre es un reto, ¿no? Contar con datos desagregados es una problemática que, y desde luego hasta la fecha muchas instituciones no cuentan con estos datos. Considerar brechas de género en la construcción de indicadores y examinar la información desde el enfoque de género, hacer visibles estas diferencias existentes y potenciales entre hombres y mujeres, tomando en consideración roles, relaciones, condición y posición de género y el acceso y control que se tiene de los recursos, tanto materiales como no materiales. Ahora recordemos, en la sesión anterior hablábamos de esta perspectiva interseccional y esto qué implica, pues que el género, pues no solamente, cuando hablamos de mujeres, no solamente hablamos de un grupo genérico en donde todas tienen las mismas necesidades, todas tienen las mismas responsabilidades, sino que el género interactúa con otras categorías u otros niveles de discriminación. Y ahí entra desde luego la discapacidad, la etnia o pertenencia a algún grupo o comunidad indígena, la orientación sexual, la edad. Entonces tenemos el género interactuando con otros factores que son motivo de desigualdad también, generando un segundo o incluso hasta tercer nivel de discriminación. La magnitud y las formas en que las desigualdades afectan exhiben diferencias considerables de un grupo a otro. Y eso es a lo que me refería cuando digo que las mujeres, cuando hablamos de las mujeres o la mujer, no estamos hablando de un grupo genérico de personas. Es necesario considerar estas diferencias para que las iniciativas sean realmente eficaces. Cuestionarnos todo tipo de asunciones que podamos o de presunciones que podamos tener. Por otro lado, también hablábamos la sesión anterior sobre el diseño de un plan de acción de género con base en estos diagnósticos que ya tenemos, en los datos desagregados que construimos. Eso se puede traducir eso nos puede ayudar a diseñar un plan de acción de género. ¿Qué es un plan de acción de género? Como lo comentábamos la sesión anterior, pues un resumen de cuáles son las intervenciones técnicas dirigidas, sistematizadas, en donde se enumeren actividad por actividad qué se va a hacer, qué plazo tengo para cumplir o para realizar esa actividad, quién será responsable o qué instancia es responsable y cuál es el presupuesto asociado a esa actividad o al cumplimiento o a la implementación de esa acción. Debe promover, desde luego, la participación activa de mujeres y hombres por igual y considerar el impacto sobre la carga de trabajo que ello implique. Por otro lado, también tenemos uno de estos principios básicos, la implementación y seguimiento al plan de igualdad. Y aquí esto contempla la ejecución de actividades planificadas, es decir, dar un seguimiento concreto a esas actividades que nos hemos propuesto como meta. Y aquí es imprescindible la sensibilización y formación en temas de género a las distintas poblaciones
involucradas, ¿no? Necesariamente se tiene que incorporar este elemento de fortalecimiento de las capacidades. Ninguna acción tiene efectos neutros. Es importante ser flexible durante la ejecución para adaptar a los cambios y obtener mejores resultados. Es decir, una vez que tenemos nuestro plan de acción, no podemos esperar la implementación rígida del plan, sino que a partir de lo que vamos observando, es importante poder actuar para corregir lo que no vaya funcionando y poder así tener mejores resultados. Y desde luego necesitamos un sistema de monitoreo y evaluación con enfoque de género, es decir, dar seguimiento a indicadores específicos que permitan verificar las transformaciones de las desigualdades, identificar la relación de las acciones implementadas con las transformaciones observadas. De esta manera podemos medir el impacto de nuestras intervenciones y tomar decisiones informadas y realizar ajustes necesarios cuando así se requiera. Y desde luego siempre es importante transparentar estas actividades, transparentar nuestros resultados y para ello pues es necesario elaborar informes para dar cuenta de las acciones realizadas, pero sobre todo de las lecciones aprendidas y algunas buenas prácticas que queramos compartir. Cuando se requiera, desde luego, la inclusión de acciones afirmativas, que también este es un concepto que ya exploramos en la sesión anterior, medidas compensatorias o correctivas de discriminación indirecta por ejemplo, también instrumentos para la materialización de la igualdad sustantiva. Y por último, es muy importante, desde luego, la voluntad política, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esto de voluntad política? ¿De qué manera se puede materializar? Bueno, pues a través de la creación o la asignación de un punto focal, ¿no? Tiene que haber responsabilidades directas para una persona o un grupo de personas que puedan ayudar a implementar o dar seguimiento a la implementación de todas estas acciones, a la adopción, por ejemplo, de una política de género a nivel institucional, la suscripción de algún acuerdo público, la firma de algún convenio con una instancia que tenga el expertise en estos temas, la asignación de los recursos adecuados. Hablamos asignación de un punto focal, ahí son recursos humanos, pero también se requieren recursos financieros. Entonces hay distintas maneras en que se puede manifestar esta voluntad política que ciertamente es necesaria para el éxito en cualquier tipo de intervención con perspectiva de género. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué es lo que vemos que crea algunas dificultades para que las organizaciones puedan incorporar esta perspectiva de igualdad de género en sus proyectos para la sustentabilidad? Ciertamente uno de los más importantes, y ya lo comentaba hace unos minutos, la generación de datos, ¿no? Tenemos ese reto identificado de manera muy particular de qué manera nos podemos allegar de datos que no solamente nos describan condiciones de un grupo genérico de personas, como si los efectos de cualquier política o programa o productos fueran neutros, sino concretamente datos que sean desagregados por género. Otro de los desafíos, desde luego, crear y o fortalecer herramientas para incorporar la perspectiva de género en las políticas, planes nacionales e iniciativas locales. Denme, por favor, un minuto para conectar mi compu. Listo. Otro de los desafíos más importantes, desde luego, consiste en modificar estereotipos que promueven el acceso inequitativo a los recursos y refuerzan la división sexual del trabajo. Este es, desde luego, un tema, como ya lo vimos, que viene de temas culturales y pues es muy difícil modificar estos comportamientos aprendidos, a promover la participación pública y privada de las mujeres en los procesos de toma de decisiones,
se dice fácil, pero generan, son desafíos importantes a los que se enfrentan las organizaciones, y generar vínculos, cooperación de instancias ambientales con sectores implicados, tanto públicos como privados. Desde luego, estos son temas difíciles, son temas que no son fáciles de adoptar en las organizaciones. Desde luego, siempre hay algunas resistencias. Sin embargo, considero que este tipo de ejercicios, por ejemplo, actividades de sensibilización, etcétera, siempre son muy, muy útiles. Y aquí lo que, ya para terminar y entrar a tener algún intercambio con ustedes, les quiero dar brevemente como checklist para integrar enfoque de género en proyectos, programas de gestión para la sustentabilidad. Esta es una metodología chilena que me parece muy práctica y da tips muy, muy concretos para poder incorporar perspectiva de género a lo largo del ciclo del proyecto. Desde luego, este tipo de checklists o estas herramientas, se trata de dar flexibilidad. No quiere decir que un proyecto debe de contener todo este listado de acciones que yo les propongo aquí, sino se trata de ver qué aplica a mi organización, qué aplica a mi proyecto. Hay cosas que ciertamente no aplican. No quiere decir que si no cuenta con todas estas acciones o no cuenta con todos estos pasos, quiere decir que no estás haciendo nada y que no sirve para nada lo que estás haciendo. Ciertamente no es así, ¿no? Simplemente son sugerencias de acciones, algunas sencillas, algunas no tanto, que se pueden implementar para poder empezar a incorporar perspectiva de género. Esta metodología concreta ofrece, en primer lugar, algunos criterios transversales, es decir, que se tendrían que aplicar a lo largo del ciclo de la política o del proyecto, y que no corresponden a una etapa de la implementación concreta, ¿no? Sino a lo largo de todo el proyecto. Por ejemplo, incorporar la relación entre género y cambio climático mediante datos desagregados y análisis en las distintas secciones del documento, que exista una representación equilibrada de hombres y mujeres en las diferentes instancias de trabajo, que a lo largo de todo el proceso se incorpore un punto focal de género con experiencia o profesional con experiencia de género que pueda asesorar en todas las etapas, que se utilice el lenguaje inclusivo y no sexista, que los productos creados a partir del instrumento no contengan estereotipos de género, y desde luego aplicar un checklist a cada uno de los estudios o consultorías relacionados a los instrumentos de gestión. Estas son sugerencias para aplicar a lo largo del proyecto. Ahora, concretamente, en etapa de diseño o de formulación, pues aquí se tienen estas propuestas. Desde luego les vamos a dejar esta presentación para que tengan acceso a ella, puedan consultar, y aquí son acciones muy concretas: el análisis del problema o la fase de diseño de diagnóstico u objetivos que considere un enfoque de género, la identificación de la población objetivo que visibilice a los beneficiarios y beneficiarias, identificando las brechas, ¿no? Desde luego también incorporar género en objetivos generales y específicos, los indicadores, en fin. Y aquí les ofrezco todos estos criterios para diseño, en este caso implementación, y por último, en la etapa de evaluación y seguimiento. Les vamos a compartir, como ya les comenté, esta presentación. No me voy a ir de uno en uno. Ustedes pueden acceder a esta información, y yo quisiera dejar estos últimos minutitos que tenemos para tomar sus comentarios, sus preguntas. Si pudieran compartirnos de manera concreta, si ustedes identifican que algunas de estas acciones ya se implementan en sus organizaciones, en sus proyectos, si ustedes recuerdan que alguna de estas acciones hayan enfrentado más desafíos al implementar. En general, si pudieran comentarnos, y aquí lo podemos
discutir. ¿Alguien se anima? ¿Alguien ya tomó café? Hola Ana, habla Humberto Aguaxi de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Oye, no, pues primero que nada, muchísimas gracias. La verdad es que estos 2 días han sido interesantísimos. Yo podría decirte que con base en todo lo que en lo particular has comentado, me declaro cada vez más ignorante del tema. Y obviamente ver lo amplio que es y cómo esto, a veces cuando de pronto, cuando estamos hablando de sostenibilidad y nos concentramos en esta parte de cambio climático, no nos damos cuenta de cómo está interconectado con muchas otras cosas. Es fácil perder la vista de los temas, de otros temas que son tan importantes como él, o que inclusive contribuyen a que se empeore esa cuestión. Yo realmente eso es algo más bien que quería yo comentarte y que todos reflexionáramos sobre la importancia de seguir incluyendo más temas que nos hagan ver la sostenibilidad desde una visión más completa, más holística. Y para mí ha sido buenísimo. Realmente me gustaría tener alguna pregunta para ti, pero para poder tener una pregunta primero tendría yo que saber. Y ahorita me queda perfectamente claro que soy más ignorante en lo que le sigue. Pero muchísimas gracias, Ana. No, gracias a ti. Y desde luego que, a ver, son temas complejos que nos invitan a hacer una reflexión muy profunda. Empezamos la sesión anterior con conceptos básicos, ¿no? En general, cómo traemos cómo podemos cuestionarnos a nosotros mismos muchas de nuestras propias prácticas, actitudes, etcétera. Hoy hicimos concretamente este enlace, este link entre temas de igualdad de género y temas de sustentabilidad. No se trata, incluso lo reforzó Dani en la sesión anterior, pues estas no son necesariamente opiniones, ¿no? Son temas de estudio y que ya cuentan con marcos normativos nacionales e internacionales. Son temas que ya están en la conversación global, ¿no? Entonces, pues sí, es necesario entenderlos, cuestionarnos y actualizarnos, desde luego, ¿no? Porque sigue evolucionando el estudio. Ahora también estaba leyendo recientemente y a partir de la pandemia, ¿no? De COVID, que desde luego, desgraciadamente, retrasó el avance o el cumplimiento que ya se tenían de marcos concretos, como por ejemplo de los ODS, ¿no? Y cuáles han sido los efectos. Y cómo un factor completamente insospechado, inesperado, causó retrasos en el cumplimiento de los objetivos, pero no solo eso, sino que se han incorporado otros factores a los estudios. Por ejemplo, ya hay un nuevo estudio generado en 2021, justo el año pasado, por distintas agencias de Naciones Unidas, esta PNUD, esta PNUMA, esta ONU Mujeres, de estos links entre igualdad de género, cambio climático y seguridad, ¿no? ¿De qué cuál? Y seguridad, justamente, y gestión de los conflictos en distintos países, ¿no? Y cómo precisamente la pandemia vino a agravar estos factores. Es un estudio interesantísimo que tiene que ver, desde luego, con digamos, la exacerbación de algunos factores sociales de tensión que se agravan particularmente por los efectos del cambio climático, por temas como la pandemia, y que este conjunto de factores, desde luego, termina afectando de manera desproporcionada a las mujeres, enfrentan mayor violencia en sus hogares, etcétera. Entonces, desde luego que son materias de estudio que siguen evolucionando, ¿no? Siguen presentando mayores evidencias conforme enfrentamos como sociedades distintos retos, distintos desafíos, como precisamente la pandemia, y que es muy importante conversarlos, tener este tipo de espacios
y desde luego, pues seguir cuestionándonos, ¿no? Fíjate que en ese sentido, por ejemplo, si me permites contar una historia muy Claro, rápida, alguna claro, vez leía yo un libro, estaba yo leyendo un libro, ahorita no recuerdo cuál era, dónde venía esta historia, y hablaba acerca de que creo que en una filarmónica muy importante estaban buscando a alguien para tocar un instrumento, porque el que lo tocaba ya se había jubilado. Entonces, por alguna razón que no recuerdo en la historia, pusieron una cortina y pasaron a todos a todos los candidatos a que tocaran el instrumento. Yo me imagino que sobre todo era para concentrarse en el sonido y no en la persona. Cuando pasaron todos, hubo uno que destacó, o sea, el que mejor lo hizo, y todos los jueces estaban de acuerdo en que ese era el mejor. Entonces mandaron a traer a la persona y resultó que era una mujer. Y por supuesto los jueces decían, eso no es posible, una mujer no puede tocar ese instrumento. Finalmente lo probaron, de todas formas sí la contrataron y la historia de ella fue muy dura porque le pagaban menos, porque nunca estuvieron de acuerdo, etcétera, etcétera. Pero desde ese entonces, cada vez que se hacen audiciones es con una cortina. Y entonces yo veía, por ejemplo, la infografía que ponían ahí de los lentes, donde ves personas de diferentes colores, y a veces no sabes si se trata de ver o mejor no ver. Si puedes detectar la diferencia, entonces quizás haces diferencia. Si no puedes detectar la diferencia, no la harías. Entonces, todo esto que acabas de comentar tiene que ver con, como bien dices, con cómo reflexionamos sobre esto, cómo reflexionamos cómo nosotros interactuamos con otras personas, cómo interactuar, cómo nos definimos y definimos a otros en la búsqueda de una mejor sociedad y una economía sostenible. No, muchísimas gracias, Ana. Buenísimo. Gracias, gracias. Y Dani tiene la mano levantada. Sí, Dani, gracias, muchas gracias por tu aportación. Sí, es importante quitarnos estas preconcepciones que nos genera nuevamente nuestra educación, nuestros distintos temas culturales, para poder ver a las personas como personas, ¿no? Y cómo son. Sí, Dani. Sí, pues bueno, yo agregaría que un poco a lo que comentabas, ¿no? Que esto está en construcción y sí, yo creo que es un tema dinámico porque así de dinámicos son los retos, ¿no? Incluso no son los mismos retos en regiones, en países, en temporalidades, en culturas, etcétera. Entonces, bueno, creo que la sesión de hoy nos dejó a todos y bueno, al menos algo por mí, boquiabiertos con la información que nos compartes. Hay dos preguntas que nos compartieron y quisiera hacerlas. La primera es, dice, ¿cómo integras el componente de género en el sistema financiero? Específicamente, sobre todo porque no sé no sé quién hizo esta pregunta, si quisieran complementar, pero creo que es porque justo nos decías cómo integrarlo a estos proyectos o estos planes de trabajo, pero ¿cómo dirías tú que pudiera integrarse este componente de género en el sistema financiero? Sí, muchas gracias, Dani. A mí me gusta, desde luego que podemos dar algunas ideas ahorita, pero a mí sí me gustaría entrar de lleno al tema financiero en la siguiente sesión y no un poquito no dar aquí spoilers, porque justo en el tema de en la siguiente sesión vamos a iniciar con algunas brechas en el sector financiero concretamente y vamos a dar algunas buenas prácticas y algunos ejemplos. Pero desde luego lo que vemos son brechas y nada más aquí para dar algunas ideas en el acceso a productos financieros, ¿no? Partamos de ahí. Hace poco salió los resultados de una encuesta que se hizo en el sector financiero y me voy a asegurar de compartirles aquí la liga y seguramente ya la conocen también algunas de ustedes. Respecto a distintas organizaciones financieras y los datos con los que cuentan, número uno, si desagregan los datos de sus clientes por género y también, desde luego, los productos concretos que ofrecen o productos diferenciados que ofrecen tanto a hombres como a mujeres. Las necesidades financieras de las mujeres y la manera en que las mujeres se relacionan con el dinero, con productos de crédito, desde luego es muy distinta, ¿no? La manera en que montan sus negocios,
¿no? Son completamente distintas y en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, las instituciones desde luego tienen su portafolio de productos y servicios de manera genérica, son solamente algunas instituciones que cuentan con productos específicos dirigidos para mujeres y que atienden a necesidades muy concretas de las mujeres emprendedoras, de las mujeres que son jefas de familia, las mujeres que no, y aquí considerando desde luego distintas intersecciones, mujeres jóvenes, mujeres millennials, cuáles son los intereses que tienen, cómo eligen las mujeres un producto financiero, es muy distinto. Y entonces salió esta encuesta respecto a distintas instituciones del sistema financiero y cómo, qué tipo de medidas están tomando las instituciones para atender y tratar de cerrar estas brechas de género que hay en el ámbito financiero. Me gustaría, si pudiéramos, más allá de esto y de lo que he comentado, poder aguantarnos a la siguiente sesión que justo entraremos con la encuesta de brechas en el sistema financiero para poder irnos de lleno en ese tema la siguiente sesión. Muchas gracias, Gina. Tenemos una pregunta más que tiene que ver con em, cuáles serían algunas acciones concretas para que las mujeres colaboren también en los proyectos de mitigación al cambio climático y dejen de ser parte solo de la adaptación. Eh, Igual, no sé si la pregunta que hizo, perdón, la persona que hizo esta pregunta quiere andar más o más bien lo dejamos así. Creo que no quieren, no quieren más información, pero más bien no tienen más información, pero sería esto. em, ¿Cómo hacer que las mujeres colaboren también en acciones de mitigación y no solo en acciones de adaptación? Sí, a ver, les quiero proyectar justamente esta lámina concreta que tenía por aquí sobre acciones de mitigación y son ejemplos específicos. Y esto es, desde luego, pues el principal reto, ¿no? De considerar los conocimientos de las mujeres y considerar este conocimiento respecto al manejo y a su relación con los recursos naturales y movernos, hacer esta transición de observarlas como víctimas, ¿no? O conservarlas como miembros de un grupo en situación de vulnerabilidad y no como agentes de cambio, ¿no? ¿Y de qué manera haces eso? Pues desde luego incorporando sus visiones en la toma de decisiones, ¿no? Dejarlas de asociar precisamente, como bien mencionas, con el aspecto de adaptación y tomar sus experiencias concretas y lo que nos tienen que decir respecto a la manera en que ellas se relacionan con los recursos. Y aquí acciones muy concretas, pues desde luego concientización, apreciación y reconocimiento de sus aportes y acciones que las empoderen y que se puedan involucrar 100% en procesos de toma de decisiones. Y esto desde luego pasa también por acciones muy concretas de capacitación y sensibilización con grupos de hombres, ¿no? De cómo valorar también las aportaciones de las mujeres en estos sentidos. Y aquí algunos datos concretos de cómo aportan estas experiencias de las mujeres. Son las principales responsables de asegurar el suministro y la seguridad energética, el suministro de agua en sus hogares. Yo creo que algo importante nos tiene que decir, ¿no? El papel de las mujeres aquí concretamente en la silvicultura. Las mujeres toman la mayor parte de las decisiones sobre consumo también en los hogares. Entonces, cuando tú las incorporas en los procesos de toma de decisión y de planeación y de diseño, incorporándolos, por ejemplo, en grupos de enfoque para atender un proyecto en específico, me parece que tiene siempre efectos muy, muy positivos en las acciones que se vayan a diseñar, pero no solamente entonces incorporarlas en la etapa de diseño, ¿no? Sino también en implementación
cómo está siendo el impacto que están teniendo las intervenciones específicas que ya se han diseñado y, por supuesto, en la evaluación y en el monitoreo, ¿no? De qué manera estos, los impactos generados por las intervenciones les han beneficiado o han generado algunos efectos, pues, no contemplados en un inicio, que siempre sucede, pero que terminan manifestándose y las impactan ya sea de forma positiva o negativa, no solamente en la forma en que se relacionan con el recurso, sino también en la dinámica social, en el hogar y en el ámbito productivo. ¿Algún otro comentario por ahí? Muchas gracias, Gina. No sé si existe alguna otra pregunta, comentario. Pues me parece que no, me parece que no hay más dudas al respecto. De cualquier forma, si es que llegan a tener alguna otra duda o comentario, nos las pueden hacer llegar por correo electrónico y con gusto lo podemos checar, ¿verdad, Gina? La siguiente sesión. Lo Eh, podemos checar la siguiente sesión y yo como quiera les pongo aquí en el chat mi correo para que lo tengan también ahí a la mano y cualquier duda con mucho gusto lo podemos abordar tanto por correo si así lo prefieren o en la sesión siguiente con el resto del grupo. Perfecto, muchísimas gracias. Por favor, nada más les recuerdo la importancia de poder llenar el registro. Ayúdenos con el registro para contar con sus datos completos. Es eh, es un componente necesario para la capacitación que estamos dando a través de Triple GI con recursos de UKPAD. Así que por favor les solicito que nos ayuden con ese registro. Y bueno, pues creo que si es que no existen más, aquí está la liga del registro en el chat, si es que no existen más preguntas al momento, daríamos por finalizada esta segunda sesión de este webinario Género, Servicios Financieros y Desarrollo Sostenible. Agradezco muchísimo, Gina, tu participación y tu guía en este tema y también te dicen que felicidades por acá en el chat. Y si es que alguno de ustedes también alguna duda, ya saben, nos pueden contactar por correo electrónico. Muchas gracias y que tengan excelente día. Gracias, buen día a Excelente y todos y a lluvioso todas. día. Gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Sí? La presentación se les enviaría por correo electrónico. Gracias, buen día.